Putin acaba de ser humillado. Ucrania ha recuperado un territorio vital que las fuerzas rusas intentaron capturar durante meses. Se ha ido. No formaba parte del plan ofensivo de primavera de Rusia. Debían avanzar, no retroceder. Pero la última jugada de Ucrania ha cambiado la marea y ha expuesto las grietas en toda la estrategia de Putin. ¿Qué sucedió exactamente? ¿Por qué esta tierra es tan importante? ¿Qué implica esta derrota para el resto de la guerra? Analicémoslo. Según un informe del Kyiv Independent del 17 de abril, Ucrania ha logrado una gran victoria. El medio informa que el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Siersky, visitó recientemente varias de las brigadas de su país en las líneas del frente en Donetsk. Allí se enteró de que la cuidadosa planificación y las operaciones inteligentes de Ucrania resultaron en una gran victoria. El país ha recuperado cerca de 9.93 kilómetros cuadrados de territorio en la región de Pokrovsk. Ese territorio incluye regiones cerca de un trío de asentamientos vitales, incluyendo Shevchenko, Udashny y Kotline. Siersky estaba jubiloso al entregar las noticias. En 3 días, visitó casi todas las brigadas de este poderoso agrupamiento de las fuerzas de defensa ucranianas. El comandante militar ucraniano proclamó que soportan la mayoría de la ofensiva primaveral del enemigo y destruyen sus mejores fuerzas y recursos. Además de recuperar un territorio vital de los rusos, el Grupo Táctico Operacional Donetsk, que alojó a CSK por 3 días, también detiene alrededor de 30 operaciones rusas diariamente. Debido a esto, las tropas de Putin están teniendo bajas considerables. Esas pérdidas permiten a Ucrania recuperar territorio y probablemente empeore para Putin. CSK visitó áreas del frente de Donetsk que Ucrania podría mejorar. El líder militar ucraniano se reunió con comandantes de brigada en Donetsk para revisar planes de operación, revelando problemas de suministro de municiones, logística y organización del combate en Ucrania. Siersky afirma que se están abordando los 3 problemas, lo cual es una terrible noticia para Putin. Mientras sus fuerzas en Pokrovsk se debilitan, Ucrania será más eficiente y efectiva. ¿Quieres un ejemplo? El 17 de abril, el Kyiv Independent informó sobre una exitosa defensa de Ucrania contra las recientes ofensivas rusas en la región de Pokrovsk. La 14ª Brigada Chernova, Kalina de Ucrania, se enfrentó a una gran fuerza rusa que buscaba recuperar territorio recientemente perdido ante Ucrania. La fuerza incluía cientos de tropas rusas en vehículos de combate blindados y motocicletas. Putin desplegó 2 compañías en un intento desesperado por recuperar tierras cerca de Pokrovsk, pero la ofensiva fracasó. Ucrania mató a alrededor de 200 soldados rusos, hirió a otros 30 y destruyó 115 unidades de valioso equipo militar ruso. Ahí radica el problema de Putin. Está perdiendo territorio crucial en Ucrania porque sus fuerzas ya están agotadas. Sin embargo, el líder ruso no puede dejar de ordenar ofensivas en la región, ya que de lo contrario, reduciría la presión que ejerce sobre Ucrania. Las nuevas ofensivas, ejecutadas por soldados rusos exhaustos, resultan en tasas de bajas masivas, como las vistas el 17 de abril. Rusia está atrapada en un círculo vicioso. Cada ofensiva resulta en un debilitamiento gradual, haciendo que los siguientes ataques sean significativamente más débiles. Ucrania aprovecha esta creciente debilidad para lanzar contraataques propios, lo que lleva a Rusia a perder más territorio. Si necesitas evidencia, recuerda lo que mencionamos hace poco. Putin ordenó a sus tropas atacar Pokrovsk en motocicleta. Esa forma de transporte no ofrece ninguna protección contra las hordas de drones de Ucrania o su fuego de artillería. Así que volvemos al titular. Ucrania acaba de reclamar 6.18 millas cuadradas de territorio a Rusia. Basándonos en lo que sabemos sobre las ofensivas de Putin en Donetsk actualmente, es probable que Ucrania tenga más victorias territoriales en el futuro. Pero eso nos lleva a una pregunta. ¿Por qué Pokrovsk es tan importante? La British Broadcasting Corporation explicó en agosto de 2024 que Pokrovsk es vital como centro logístico que el ejército ucraniano usa para abastecer a sus fuerzas en la región de Donbass. Cabe destacar que el informe data de agosto de 2024, hace más de 6 meses, lo que evidencia el prolongado esfuerzo de Putin por controlar el territorio que Ucrania acaba de reclamar. Pokrovsk alberga una estación de tren clave y está ubicada en la intersección de varias carreteras que conducen a diferentes áreas de Ucrania, informa la British Broadcasting Corporation. Su utilidad es clara. Ucrania transporta equipo militar y soldados a Pokrovsk, redirigidos a donde más se necesitan en el frente. Al tomar la ciudad, Putin obtiene ventajas logísticas y priva a Ucrania de una forma clave de abastecer a sus fuerzas. En la región de Donbass, Putin ha atacado durante gran parte de 2024 y 2025.
Ucrania había esperado proteger Prokhorovsk de maneras menos convencionales en agosto. La ciudad de 69.000 habitantes, en su mayoría trabajadores de la construcción de maquinaria, minería de carbón y metalurgia, ha sido evacuada. Cuando Ucrania lanzó su contrainvasión de Kursk en 2024, buscaba forzar a las tropas de Putin a desviarse de Prokhorovsk para defender el territorio ruso. Eso no ocurrió en la magnitud que Ucrania esperaba. Putin reunió una fuerza de combate de 50.000 en Kursk, incluyendo unos 10.000 soldados norcoreanos, para retomar lentamente ese territorio. Los ataques de Putin a Pokrovsk aumentaron a fines de 2024, generando más complicaciones. Pokrovsk es reconocido como la capital minera de carbón de Ucrania, y con justa razón. Es el hogar de la planta de carbón de coque más grande del país, un recurso vital para la industria del acero en la producción de coque necesario para fabricar materiales. Esa es otra razón por la que Putin quiere Pokrovsk. Acceder a estas instalaciones de carbón de coque sería beneficioso para su país, que enfrenta una crisis en la fabricación de equipos. Capturar Pokrovsk y regiones industriales similares perjudicaría la economía ucraniana. La industria del acero de Ucrania se ha visto afectada desde la invasión de Putin en febrero de 2022. En ese año, la producción de acero de Ucrania cayó un 70.7%, ya que centró la mayoría de sus esfuerzos en repeler las fuerzas de Putin. La producción cayó a 6.3 millones de toneladas en 2022 y disminuyó a cerca de 6 millones de toneladas en 2023. Ucrania se está recuperando lentamente de los problemas de producción de acero causados por Rusia. La producción de acero depende del carbón de coque. Ciudades como Pokrovsk, que proporciona, ha aumentado en un 2.7% en 2025 hasta ahora. Al recuperar territorios cerca de Pokrovsk, Ucrania prepara el terreno para un ataque total contra la ciudad en manos rusas. Si retoma esa ciudad, la industria del acero de Ucrania de repente tiene la oportunidad de crecer enormemente. Esta es una excelente noticia para la economía de Ucrania y su capacidad de producir acero para las armas que fabrica nacionalmente. La toma de Pokrovsk por parte de Rusia tendría grandes consecuencias simbólicas y prácticas para la guerra en Ucrania, según un soldado anónimo que habló con la British Broadcasting Corporation en agosto. La caída de Pokrovsk resultaría en la destrucción total de estas ciudades, muchas muertes y gran sufrimiento. Después de eso, habrá más ciudades, así que espero que los detengamos en las afueras de Mianarad y Pokrovsk. Eso no sucedió. Rusia logró tomar áreas en y alrededor de Pokrovsk. Mientras Rusia continúa su lenta presión para erradicar las últimas fuerzas ucranianas de Kursk, Ucrania ha comenzado su propio empuje para liberar completamente a Pokrovsk de sus invasores rusos. La recuperación de más de 6 millas cuadradas de territorio cerca de la vital ciudad brinda a Ucrania la oportunidad de lanzar una ofensiva más significativa. Usando el territorio recuperado como base, Putin puede haber recuperado Kursk de Ucrania, pero a cambio arriesga perder una de las ciudades más vitales del Donbass. Pokrovsk es crucial por otra razón. Está a solo 12.4 millas de la frontera administrativa de la región de Donetsk. Al alcanzar esa frontera, Putin logrará su objetivo de capturar Donetsk, que ha tenido desde el inicio de su agresión contra Ucrania. En 2014, sus fuerzas controlan aproximadamente el 60% del Oblast de Donetsk. Con Ucrania aún capaz de coordinar su defensa desde la frontera administrativa, Pokrovsk le da a Rusia una ruta hacia esa frontera, lo que le daría control sobre Donetsk y la chance de adentrarse más en Ucrania. Las fuerzas rusas están perdiendo territorio en esta región vital, alejando aún más las ambiciones de Putin para Donetsk. Es evidente que las fuerzas rusas no están cumpliendo con las expectativas de Putin en Pokrovsk. Esto nos lleva a preguntarnos cómo sucedió esto. Gran parte de la razón se reduce a cuánto han fallado las operaciones ofensivas de Rusia a medida que avanzamos en el 2025. Varias fuentes informan que Rusia está capturando mucho menos territorio por mes ahora que en cualquier momento del año 2024. The Kiev Independent es una fuente que el 1 de abril compartió datos de Deep State indicando que Rusia solo logró capturar alrededor de 82.1 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano en marzo. 2.025 millas cuadradas. Puede parecer mucho, especialmente comparado con las 6 que Ucrania acaba de recuperar en Pokrovsk. Sin embargo, esa tasa de captura de territorio por parte de Rusia es la más baja desde junio de 2024. En otras palabras, las ganancias de Rusia están en rápido aumento. Deep State dice que podemos ver esto cuando seguimos las ganancias de Rusia desde su pico en noviembre de 2024. En ese mes, las fuerzas de Putin tomaron casi 280 millas cuadradas de territorio ucraniano. Lograron eso porque las fuerzas de Ucrania estaban sobreextendidas en Donetsk, permitiendo a Rusia aprovecharse.
Desde entonces, Ucrania ha fortalecido sus defensas, resultando en una desaceleración de las ganancias de Rusia a unas 154.6 kilómetros cuadrados en diciembre, 123 millas cuadradas en enero, 72 millas cuadradas en febrero y finalmente las diminutas 51 millas cuadradas en marzo. Otras fuentes, como el Ministerio de Defensa del Reino Unido, reportan cifras similares que indican una disminución parecida. Rusia tomó 55 millas cuadradas de Ucrania en marzo, en comparación con las 126 millas cuadradas en enero. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con sede en Washington, muestra un panorama algo más favorable para Rusia. Dice que las fuerzas de Putin tomaron 165 millas cuadradas de Ucrania en enero, bajando a 78 millas cuadradas en marzo. Pero casi no importa qué fuente tenga las cifras más precisas. Lo que importa es que aquí se muestra un patrón claro. Rusia está ganando mucho menos territorio actualmente en comparación con los últimos 6 meses. No subestimes la importancia de esta desaceleración para Ucrania y sus intentos de contrarrestar la agresión rusa. Esto evidencia que las tácticas defensivas de Ucrania están agotando las fuerzas rusas, permitiendo contraataques como el reciente en Pokrovsk. También asesta un golpe moral contra Rusia por una simple razón. Se supone que las fuerzas de Putin están involucradas en una ofensiva masiva de primavera. Esto, según Siersky y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. En marzo, Zelensky advirtió que Rusia acumulaba fuerzas para una nueva ofensiva que probablemente se enfocaría en Sumy y Kharkiv. Siersky reforzó esas afirmaciones el 9 de abril, declarando que el presidente tiene absolutamente la razón. Esta ofensiva ya ha comenzado. Las operaciones ofensivas rusas casi se han duplicado en todos los sectores principales de la guerra, añadió. El lanzamiento de una nueva ofensiva de primavera por parte de Putin, centrada en el noreste de Ucrania, sugiere que estaba confiado en el trabajo que Rusia realizó en Donetsk. Esto es importante. El año pasado, ganaba terreno en Pokrovsk y otros territorios clave. Rusia también había fortalecido esos territorios con defensas dentro de ellos. Esto le dio a Putin la confianza para redirigir su atención a otras áreas de Ucrania, especialmente tras su éxito al expulsar a las fuerzas ucranianas de Kursk. La captura de Ucrania, de más de 6 millas cuadradas de territorio en Pokrovsk, obstaculiza significativamente los planes de la ofensiva de primavera de Putin. Ahora, debe asignar más tropas y recursos a una zona que creía haber asegurado meses atrás. El efecto dominó es que las ofensivas ya debilitadas en Sumy y Kharkiv se debilitan más. Mientras Rusia se ve forzada a dispersar sus recursos a lo largo del frente de guerra en Ucrania para frenar un avance ucraniano más profundo en Pokrovsk, es donde la situación empeora considerablemente. Otra razón del éxito de Ucrania en Pokrovsk es que al ejército ruso se le están agotando casi todos los recursos. La fallida ofensiva rusa del 17 de abril en Pokrovsk nos dio una pista de esto. Putin envía a sus fuerzas a atacar posiciones ucranianas en motocicletas, lo que casi garantiza que sus tropas serán abatidas por drones y artillería. Pero Putin no quiere que Ucrania sepa lo graves que son en realidad sus problemas de equipamiento. Donde sea que mires, Rusia enfrenta déficits que afectarán su ofensiva de primavera y provocarán más situaciones, como la que permitió a Ucrania reclamar más de 6 millas de territorio cerca de Pokrovsk. Tomemos al personal como ejemplo. En febrero 2025, United 24 Media informó que el ejército ruso ha sufrido la pérdida irrecuperable de casi la mitad de su personal total desde que Putin lanzó su invasión, según Yuri Fedorov, experto militar, quien citó datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Eso afirma que Ucrania ha matado a 172.000 soldados rusos y ha herido a otros 611.000 más. Las cifras de heridos son la gran noticia aquí. De esos 611.000 que sufrieron lesiones, solo 235.000 han regresado al campo de batalla. Los otros 376.000 soldados han sufrido lesiones tan graves que no pueden regresar a Ucrania. En consecuencia, las pérdidas irrecuperables de Rusia rondan los 550.000 soldados y oficiales, equivalente a la mitad de la fuerza total de las Fuerzas Armadas rusas previo a la guerra, incluyendo personal naval y aéreo. Fedorov le dijo a United 24 que la situación es aún peor para Putin. Los datos del presupuesto federal de Rusia revelan que estaba reclutando alrededor de 1.000 nuevos soldados por día. Eso suena como mucho, hasta que te percatas de que estas cifras de reclutamiento llegaron cuando se perdían alrededor de 1.500 soldados al día. En Ucrania, las cosas no están mejorando mucho para Rusia. El 15 de abril, perdió 1.050 soldados junto con 9 de sus tanques en un solo día. Y eso nos lleva a otro problema que enfrenta Rusia que hace posibles cosas, como las recientes hazañas de Pokrovsk en Ucrania. Según Pavel Lutzin, analista de defensa del Centro de Análisis de Políticas Europeas, Putin también se está quedando sin tanques. Rusia solo puede fabricar alrededor de 60 tanques nuevos al año.
El resto de los supuestos tanques nuevos enviados a Ucrania son en realidad tanques de la era soviética de Rusia que se reforman. Las reservas rusas se están agotando, ya que han enviado lo mejor de su antiguo stock a Ucrania. Solo quedan las sobras. Los tanques que no se consideraron adecuados para entrar a Ucrania, antes debido a que tardan más en restaurarse y están en peores condiciones que los que Rusia ya ha enviado. El Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que Rusia ya ha perdido 10.662 de sus tanques, lo cual representa un problema masivo. Divide eso por 38 meses de la guerra de Ucrania y obtenemos una tasa de pérdida mensual de alrededor de 280 tanques. Producir 60 tanques mensuales no ayudará mucho cuando Rusia pierde más de 4 veces esa cantidad. Rusia sufre déficits en otras áreas también. La escasez de vehículos blindados es tal que Putin envía a sus soldados a la batalla en motocicletas, al igual que con los tanques. Rusia también se está quedando sin artillería, lo que debilita sus asaltos a las posiciones de Ucrania y su capacidad para defenderse de los contraataques ucranianos. En resumen, el ejército de Putin se debilita cada mes. Y eso nos conduce a la razón final por la que Ucrania pudo lograr lo que hizo en Pokrovsk. Mientras Rusia se debilita, Ucrania se fortalece, según lo destacó el Consejo Atlántico en marzo 2025, cuando publicó un artículo discutiendo cómo la creciente fuerza militar de Ucrania es un factor subestimado en las conversaciones de paz para terminar la guerra. Ucrania tiene aproximadamente 1 millón de soldados defendiendo su nación, en un momento en que Rusia ha perdido el 50% de su fuerza prebélica y lucha por reemplazar la mano de obra que Putin consume con sus tácticas de picadora de carne. El ejército ucraniano cuenta con el respaldo de un complejo militar industrial nacional muy motivado y en rápido crecimiento. Esto aprovecha la excelencia del sector tecnológico prebélico de Ucrania y revive capacidades soviéticas descuidadas, según el Consejo Atlántico. En resumen, mientras Rusia usa sus reservas soviéticas agotadas para sostener la guerra, Ucrania está utilizando la experiencia desarrollada en esa época para fortalecerse. Lo vemos en la industria de defensa de Ucrania. Cuando Putin lanzó su invasión, esa industria tenía una capacidad de alrededor de $1.000 millones por año. Se estima que para fines de 2025, ese monto llegará a $35.000 millones. Y tiene el potencial de crecer más, en especial si Ucrania logra eliminar las restricciones en su presupuesto de defensa. Ucrania está produciendo cerca de 1/3 de las armas, equipos y municiones que utiliza contra Rusia, a pesar de la situación actual del país. Además de convertirse en un líder mundial en la producción de drones, ¿qué significa todo esto? La capacidad defensiva y ofensiva de Ucrania está aumentando, mientras que la de Rusia se reduce. Eso es lo que hace que la ofensiva de primavera de Putin sea tan desesperada. Está lanzándolo cuando Rusia no puede tomar la cantidad de territorio que necesita. A medida que Ucrania se fortalece, defenderá con éxito contra esta ofensiva y creará más brechas en la línea del frente. Así, las 6 millas cuadradas en Pokrovsk son solo el comienzo. Mientras la guerra continúa hasta 2025, es probable que Ucrania tome más territorio debido al fortalecimiento de sus fuerzas y la creciente debilidad de Rusia. Esto solo significa malas noticias para Putin. Actualmente, quiere apoderarse de territorio en Sumy y Kharkiv durante su ofensiva de primavera. Pero la realidad es que debería preocuparse mucho más por Donetsk y Luhansk. Rusia posee el 60% del primero y el 98.5% del último. Ucrania demostró que puede recuperar territorio en regiones clave. Se espera que Rusia pierda aún más territorio en el 2025. Pero, ¿qué piensas sobre lo que las fuerzas de Ucrania acaban de lograr en Pokrovsk? ¿Marca esto un punto de inflexión en la guerra con Ucrania cerca de recuperar un centro logístico crucial? ¿Cómo responderá Putin si es que puede responder? Comparte tus opiniones en los comentarios y suscríbete a The Military Show para más información sobre los últimos avances en la guerra de Ucrania. Ahora, ve y descubre por qué la invasión de Ucrania a Rusia cambió todo, o haz clic en este otro video en su lugar.